Punto semántico. No hay nada fuera del texto. Bienvenidos a Punto Semántico. Esta es la lectura de Currículum e Institución de Alfredo Furlan. El capítulo se llama El diseño de un nuevo plan de estudios. Modificar un plan de estudios es una tarea que va mucho más allá de la realización de una tecnología. Se trata de un proceso de transformación social en el seno de una institución, en el que estallan múltiples conflictos o menos explícitos, en el que se confrontan concepciones filosóficas, científicas, pedagógicas y políticas, en donde las nuevas estructuras diseñadas modifican las relaciones de poder entre los grupos que operan en la institución, se destruyen grupos que se vuelven anacrónicos y se generan otros nuevos que pugnan por consolidarse. En general, este proceso está dominado por el conflicto entre lo viejo y lo nuevo, y su resolución no se decreta administrativamente. Se logra con el correr del tiempo, con la fuerza del que impone la propuesta exitosa, consecuencia de su capacidad de convencer, aglutinar y realizar, de su agudeza para percibir el rumbo de la historia externa e interna de la institución, las características de cada coyuntura y fundamentalmente de la calidad y la eficacia práctica de la propia propuesta. El conflicto no tiene por qué expresarse bajo la forma de lucha abierta y agresiva y puede subyacer a la apacible tarea de los diseñadores, pero está presente en cada una de las opiniones que se vierten y en cada una de las decisiones que se toman. Está presente, aunque no se tenga conciencia de ello, entre lo que en una fase es discusión y luego hay que realizarlo en la práctica. Sucede que pensar en el currículum es pensar en la profesión, en la inserción social del profesional, en los sectores a quienes va a beneficiar con su práctica, en su concepción de vida y en su orientación científica. También es pensar en las formas de producción del conocimiento, en las relaciones entre la teoría y la práctica, la docencia, la investigación y el servicio. Pensar en las características de los actores del cambio, maestros y alumnos, en sus capacidades y hábitos, en sus entusiasmos o resistencias. Es pensar globalmente la función de la universidad en la sociedad, es definir el futuro que se desea construir desde el momento en que se planea un producto que tendrá vigencia en no menos de 5 años. Si no se concibe este marco de análisis y se piensa solo en un método que posibilite construir una obra coherente de los fundamentos de la evaluación, se instalará la labor pedagógica de cambiar un currículo en el terreno de una realidad formalizada y utópica. La habilidad de los diseñadores y de sus asesores pedagógicos radica en transitar simultáneamente un camino metodológicamente correcto y la formación de un grupo humano que impulse a todo nivel la transformación concebida, que se comprometa con el proyecto y que esté dispuesto a invertir una cuantiosa cantidad de energía en su realización exitosa. La carencia de alguno de estos componentes, grupo y método, es la base del fracaso de una propuesta o de una forma más sutil de aniquilamiento. El desgaste lento, la reificación de lo nuevo, la inocuidad del cambio. Dentro de este marco, cabe considerar la forma en que se origina el proceso de cambio y particularmente la planeación del cambio. Bajo la multiplicidad de circunstancias posibles se pueden disecar analíticamente dos caminos principales: el impulso de la transformación desde abajo y el impulso desde arriba, es decir, según la posición institucional y de las personas que promueven la innovación curricular, maestros y estudiantes por un lado o autoridades por el otro. En Ixtacala, hasta el momento, se ha seguido el camino de arriba abajo, con diferentes alcances de acuerdo a la carrera. Este origen del cambio confiere al problema de la participación de la comunidad académica una relevancia singular. Es materialmente imposible diseñar, no hablemos ya de implementar, la totalidad de un currículo desde un solo cubículo. Lo que se puede concebir es la estructura general, las principales orientaciones, pero la tarea de llenar esta estructura, ese esquema, la tarea de precisar los contenidos de cada unidad de enseñanza requiere de la participación de la comunidad académica. Por eso, el problema de participación no es externo al método de diseño, es quizás su condición de existencia. El método de diseño debe contemplar simultáneamente los momentos o etapas lógicas necesarias y las formas de participación correspondientes.
El problema radica en que habitualmente, cuando se abre el recinto de los planificadores a la comunidad académica, el camino lógico y las etapas pensadas comienzan a diluirse en las sinuosidades de las diferentes perspectivas, opiniones e intereses de los invitados. Pero esta es una situación insoslayable cuando se desea cambiar un plan de estudios. Si no se garantiza la participación del diseño, lo que se hace es postergar el problema para la hora de la realización, a menos que se pretenda planear un currículo en el exclusivo fin de presentarlo en algún congreso. Con lo que llevamos dicho, ya se puede señalar que una metodología de diseño debe ser la resultante de la confluencia de tres procesos. El proceso de elaboración técnica del nuevo currículo, es decir, la planeación educativa científica en el grado más actualizado posible, el proceso de la construcción social de un nuevo currículo, es decir, el currículo como obra colectiva, y el proceso de hegemonización de la nueva propuesta, es decir, el nuevo currículo como propuesta dominante como fundamento de poder institucional. El otro tópico sobre el que considero importante reflexionar es el problema de la historicidad de un cambio curricular. Desde el punto de vista de la tecnología del diseño, el problema se encierra en los conceptos de planeación continua o retroalimentación continua. La legalidad de la institución demanda que el infinitamente rico y educativo proceso de elaboración se exprese en una propuesta escrita bajo ciertas formas establecidas y requiere también de la aprobación de las instancias de gobierno que tienen sus propios ritmos y criterios. Al margen de lo que se puede decir acerca de los procedimientos actuales y sus condiciones, que significarían límites más o menos definidos a la creatividad de los planificadores, nadie puede dudar de la necesidad de este obstáculo. Su ausencia configuraría la muerte del carácter institucional de la enseñanza. Por otra parte, es un instrumento para la protección de los estudiantes y posteriormente de los mismos diseñadores frente a las oscilaciones de las relaciones de poder dentro de cada comunidad académica. Sin embargo, esta necesidad de legislar un currículo no debe significar su dogmatización. La riqueza y la vitalidad de un currículo radica precisamente en su continua actualización, en el continuo redefinir cada una de sus instancias en su apertura al mundo externo. Esta característica no es patrimonio de la fase de la implantación, sino que debe estar presente en el diseño mismo. Por un lado, se debe planear el sistema de retroalimentación y por otro, se deben definir las etapas del cambio curricular. Las fases de planeación, implantación, evaluación no son fases sucesivas en el tiempo, son fundamentalmente aspectos que deben estar presentes en forma continua en cada una de las etapas concebidas. Estas etapas pueden definirse, por ejemplo, de la siguiente manera: la construcción general del plan, la elaboración de las unidades de enseñanza, la construcción de recursos y experiencias, la búsqueda de la integración de las unidades, etc. En otras palabras, cada año de la realización del currículo debe tener una dominante, un eje que priorice determinadas acciones y que acumule todo tipo de insumos para el currículo. Y estas etapas se van desarrollando ya con el plan en marcha, pues este puede comenzar a aplicarse con la definición de la estructura general. Es imprescindible que todos los responsables de un nuevo currículo tengan permanentemente la sensación de que aún falta mucho por hacer. Cuando se pierde esa sensación, significa que el currículo ha dejado de ser nuevo. Utilizando algunos conceptos de sociología del conocimiento, podríamos decir que ha cesado el proceso de externalización, producción de la realidad por el hombre. El producto humano, que es el currículo, se ha objetivado, se ha vuelto parte de la realidad externa al hombre y ya nadie recuerda cómo se originó esa realidad. Ahora, los hombres son producto de esa realidad más que sus productores. Esto es exactamente lo que ocurre con los planes tradicionales vigentes. Un plan nuevo, un cambio curricular con toda su potencialidad conflictiva significa la recuperación de la creatividad, de la posibilidad de ser los constructores de la realidad en que vivimos. El currículum pensado y el currículum vivido. La mayoría de los autores que han reflexionado sobre el problema del desarrollo curricular señalan la existencia de dos etapas que tienen rasgos particulares: la etapa de la elaboración del currículo y la etapa de la puesta en marcha práctica del proyecto. A nadie escapa que cada uno de estos momentos presenta un nuevo conjunto de problemas específicos, y menos aún el hecho de que la realización práctica es la prueba de fuego que permite afirmar el valor mismo del proyecto.
Lewy indica que la prueba real de la utilidad de un nuevo programa de enseñanza reside en su buena puesta en marcha. Numerosas reformas de la enseñanza bien concebidas han fracasado porque no fueron bien aplicadas. En un estudio complementario de los programas de escuelas experimentales en Estados Unidos, hecho durante la década de 1930 a 1940, se ha constatado que un número de escuelas que habían aceptado los nuevos programas de enseñanza no habían cambiado en nada y continuaban funcionando como antes. La adopción del nuevo programa por estas escuelas fue, pues, una simple declaración de intenciones que no tuvo ningún efecto sobre la vida en clase. A continuación, sugiere una serie de principios y medidas que permitirían asegurar una correcta aplicación de los nuevos programas. A. Formación previa y en el transcurso del trabajo del personal docente. B. Garantizar las instalaciones, el equipamiento, los recursos didácticos necesarios. C. Coordinación entre las diferentes ramas de la administración de los programas de la supervisión y de la evaluación. D. Enriquecimiento del programa mediante el desarrollo de programas complementarios, publicaciones, programas radiales y culturales, eventos académicos especiales, etc. E. Evaluación sistemática de los resultados del programa. F. Actualización constante de los programas. En los marcos del enfoque sistémico del proceso educativo también se observa la misma preocupación. Se diferencia en la etapa de diseño o concepción de una innovación como cambio de carácter global intencionado y orientado más por sus objetivos que por sus causas y que en ningún caso se identifica con un simple mecanismo de adaptación. Y de la etapa de conducción de la innovación. Se afirma que innovar es entrar siempre más o menos en conflicto con el sistema circundante, es estrellarse con las estructuras, los hábitos, los prejuicios o la simple inercia. Por modesta que sea, una innovación rompe el equilibrio existente y crea un estado de crisis entre personas y entre los diferentes componentes del sistema. También, los autores sugieren principios a considerar en la conducción de la innovación y que permitan la armonización de los elementos del sistema. A. Garantizar una retroalimentación a corto plazo. B. Definir las condiciones para participar en la innovación. C. Establecer el derecho a la innovación dentro de la misma innovación. En ambos textos se constata el problema del salto entre el proyecto y su práctica, y se proponen medidas para que el grupo que elabora el proyecto pueda controlar el proceso de realización. Tyler, uno de los primeros autores que abordaron el tema del currículo, decía en 1949: a menos que cada docente comprenda con claridad los objetivos, conozca bien qué tipos de experiencias permiten lograrlos y sepan orientar la labor de los alumnos para que las reciban, el programa no será un instrumento eficaz para alcanzar los propósitos de la escuela. Habiendo consignado su conciencia del problema, como se desprende del párrafo anterior, Tyler se centra en la cuestión en el grado de la involucración de los docentes y sugiere: por tal causa, todos los profesores deben participar en el planteamiento del currículo, por lo menos en la medida indispensable para comprender debidamente sus fines y medios. En una línea de análisis similar, a mayor participación, mayor conocimiento y compromiso, por ende, más probabilidad de una correcta aplicación. El propio Tyler y autores como Glassman llegan a sugerir que es necesario que los estudiantes sean partícipes del proceso del desarrollo curricular. A una idéntica preocupación corresponden respuestas diferentes. En un caso, se recurre a un sistema de garantías, previsiones y acciones programadas. En el otro, sin descuidar lo primero, se apela a un sistema de compromisos y coparticipación. El tema es sin duda medular con respecto a la problemática pedagógica, pues en él se combinan varios problemas sumamente complejos. Quisiera mencionar algunos de estos problemas que considero relevantes y susceptibles de ser discutidos por los profesores. 1. Toda planificación es siempre un intento de controlar el futuro, de intervenir en el tiempo. Este intento se concentra en dos juegos de diferentes momentos, de acuerdo a la fase del desarrollo del currículo. A. En la etapa de la elaboración del currículo se está en el presente de la planeación en la perspectiva de la futura realización. El presente se organiza en función del futuro. La mirada hacia adelante es una fuente rica de energías que motoriza en gran medida esta etapa. B. En la realización, el presente de la realización debe ajustarse al pasado de la planeación. El pasado determina las modalidades del presente. Todo el esfuerzo se despliega en el sentido de la congruencia con lo previsto. La visión se vuelve básicamente retrospectiva. Es posible
que esto sea menos estimulante para los actores del proceso. No se trata de concebir, sino de cumplir lo planeado. Esta ruptura en las relaciones con el futuro responde a una necesidad, y desde mi punto de vista incuestionable, de las instituciones educativas: estabilizar su proyecto pedagógico a los efectos de poder organizar el trabajo académico. Ninguna institución que debe dar cuenta de sus actos a la sociedad que la ha engendrado y que le sostiene material y culturalmente no puede sumergirse en una suerte de proceso entrópico sin condenarse a su propia destrucción. Sin embargo, la estabilización excesiva también se vuelve en contra de la propia institución. Si la realización de un plan sufre la hipoteca de su propio pasado, la práctica educativa y el mismo plan se oscurecen, se hacen cada vez más rígidas. La idea del futuro egresado se diluye en una multiplicidad de problemas de hoy que pasan a ser los únicos considerados, sin la posibilidad de construir una perspectiva nueva. Cada actor se siente engranaje de un aparato que lo sobrepasa. Hay formas de recuperar el futuro sin caer en soluciones entrópicas. Los dos primeros textos citados sugieren algunas. Por ejemplo, la actualización continua de los programas y la innovación en la innovación. La idea de desarrollo curricular, en contraposición al concepto de diseño, apunta a abrir el proceso al tiempo, concibe la realización como crecimiento y enriquecimiento y no como mera aplicación de pautas preestablecidas. Incorpora a la vida institucional la pregunta constante acerca de la validez del proyecto. En esa apertura al tiempo y a la autocrítica, un grupo académico manifiesta su fortaleza y seguridad. 2. En una institución de tamaño considerablemente grande, normalmente solo un sector de la misma es el que interviene directamente en la elaboración del proyecto curricular. La aplicación masiva del currículo implica la incorporación de un grupo más amplio de profesores, personal de apoyo, etc. En el lapso de 4 años, los estudiantes que vivieron el cambio curricular dejan de estar en la institución. Los nuevos se enfrentan al currículo como algo ya resuelto, como algo que no los convoca a la discusión y a la aceptación consciente. El grupo que concibió el proyecto sostiene con él una relación diferente al resto de la comunidad académica. A la ruptura de tiempo se agrega entonces una discontinuidad en las personas dentro del proceso de desarrollo curricular. Si el grupo que concibió el currículo no despliega un intenso trabajo de convencionamiento e involucración con el resto de la institución, el proyecto va perdiendo su fuerza reguladora y va perdiendo aceptación entre la gente que lo realiza. Y comienzan a prevalecer otros elementos: las estructuras y rutinas previas, o también otros proyectos aún desarrollados bajo el formato del currículo vigente. Los maestros y los estudiantes deben compartir conscientemente el proyecto educativo que los contacta y que regula su actividad. Hay ciertos tipos de tareas humanas que son realizadas sin necesidad de que el sujeto ejecutor acepte su necesidad o sienta deseos de efectuarla. Muchos trabajos en la esfera productiva no piden del ejecutor más que una mínima atención y cuidado. El trabajo educativo requiere de una actitud absolutamente diferente. Implica una posición consistente por parte del maestro en el discurso y en la acción. Lo que cada profesor piensa acerca del currículo, lo explicite o no, resulta percibido por los estudiantes a través de una multiplicidad de evidencias. Aún el desinterés del maestro por el plan en su conjunto opera como factor formativo. Así, como el grupo que concebió el currículo debe ocuparse de que toda la comunidad académica lo sienta propio, también los que no participaron en su elaboración deben tener la iniciativa de comprenderlo y juzgarlo con profundidad. Es lo mínimo que se puede esperar de un docente universitario. 3. Cuando se elabora un currículo se está operando en el terreno de la teoría. El currículo es una proposición teórica, construida sobre la base del estudio de un conjunto de elementos, una idea acerca de la función universitaria, un conjunto de hipótesis sobre la práctica deseable en el futuro profesional, una teoría del conocimiento, una teoría educativa, etc. A los elementos conceptuales se agrega una masa de información sobre diversos aspectos, características de los estudiantes, de los docentes, de los recursos, de la institución, etc. Este estudio lleva a definir posibilidades sobre las que opta en función de criterios de diversa índole. La articulación de los resultados de este trabajo reflexivo es precisamente el plan que se propone. La preocupación mayor de los modelos de diseño curricular es garantizar la coherencia del proyecto a partir de un conjunto de operaciones teóricas.
coincidencia entre fundamentos, objetivos, programas, formas de evaluación, etc. Sin embargo, las personas que han vivido un proceso de formulación de un currículo saben que el camino recorrido para lograr esa coherencia es bastante sinuoso. Implica avances y retrocesos, inicios y abandonos, conflictos y discusiones, propuestas y contrapropuestas. Sucede que la práctica de formular el currículo depende de muchos factores que son difícilmente controlables por un método lógico. Tyler se preguntaba, ¿el orden de los pasos debe ser el mismo que se presenta en este compendio? La respuesta es rotundamente no. Pero una vez que se cuenta con el proyecto ya ensamblado y definido, cuando el pensamiento de los elaboradores se ha cristalizado en producto, llega el momento de ponerlo en marcha. Se trata de que la institución comience a funcionar de acuerdo al currículo pensado. Se trata de que el proyecto teórico pase a regular la vida cotidiana de la escuela, que es en definitiva la vida de los profesores, de los estudiantes, de las autoridades, del personal de apoyo, la vida que cada día vive la comunidad universitaria. La institución real, antes que un sistema de organización de apoyo a un propósito educativo, es un conjunto complejo de personas que interactúan de forma continua, que se desarrollan en ella, que perciben a la institución de maneras diferentes y que tienen intereses y anhelos diferentes. La vida del currículo no está separada de la vida de los miembros de la escuela, vida condicionada por la historia social de la cual forma parte. El proyecto curricular incide solo en algunos aspectos de esa vida institucional. La práctica educativa, concreta, transcurre sometida a un conjunto de presiones difícilmente previsibles en el plano teórico. La construcción viva del currículo emerge de la práctica histórica de los miembros de la institución. El currículo pensado es uno en una etapa, pero se puede multiplicar a lo largo de toda esa práctica histórica. En nuestra escuela se está llevando a cabo, casi desde su creación, un proceso de cambio curricular que abarca las 5 carreras. Cada una ha transitado diferentes caminos para concretar estos cambios. Hay concepciones y modelos de trabajos dispares, a veces contradictorios. El desarrollo de la calidad de trabajo educativo de la escuela requiere el ajuste continuo entre los proyectos pedagógicos y la práctica real. Para saber en qué sentido hay que orientar los ajustes, es importante confrontar lo pensado en una etapa a lo que se ve pensado y produciendo a lo largo de todo el desarrollo del trabajo formativo. A esta confrontación los invitamos. No olvides seguirnos en las diversas redes sociales y gracias por escuchar.